Ok, pues ya. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente otro miércoles más aquí en estas pláticas informativas. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con la plática de tuberculosis. Como saben, estas pláticas están a cargo de la Clínica Integral 2 a nombre de la doctora Liliana Rocha Domínguez. Bueno, pues mi equipo está conformado por Alexis Toribiuley, Rodolfo Telles Carvajal, Catherine Torres Martínez y su servidora María José Abadía Mandujano. Y bueno, pues como bien decía, esta plática sobre la tuberculosis. Y bueno, empezamos sobre qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que llega a ser grave, que llega a evolucionar a procesos graves, incluso puede llegar a ser mortal si esta no es tratada a tiempo. Es provocada por una bacteria de nombre Mycobacterium tuberculosis, quien la provoca y afecta principalmente al sistema respiratorio, a los pulmones. Aunque hay estudios y casos en donde pues también llega a afectar a los riñones, a la columna vertebral y al cerebro. Cabe aclarar que no todas las personas que se infecten con la Mycobacterium van a ser, bueno, se van a enfermar, van a llegar a presentar síntomas. Es por ello que la tuberculosis se va a dividir en dos fases. La primera va a ser la tuberculosis latente y la segunda, la enfermedad de tuberculosis como tal. La tuberculosis latente es la tuberculosis en donde pues las personas que se infectan con esta bacteria no llegan a presentar síntomas. Esto es porque pues se llega a decir que tienen un sistema inmunológico muy completo y no están presentando alguna otra enfermedad que esté impidiendo que el sistema actúe contra esta bacteria. Eh, bueno, quienes tienen la tuberculosis latente no llegan a transmitir la enfermedad, ya que esta bacteria no va a estar activa en el cuerpo. Pero llegan a haber casos, bueno, en donde se les hace la prueba de tuberculina, que es una prueba que se utiliza para saber si tienen tuberculosis, la enfermedad de tuberculosis. Esta sí llega a salir positiva, porque pues aunque no esté provocando síntomas, signos, sí está dando, pues sí está ahí presente en el organismo. Y bueno, hay que ser muy estrictos porque al momento de detectar una tuberculosis latente se debe dirigir a un esquema de tratamiento que se debe cumplir al pie de la letra, ya que si esto no pasa, ya puede evolucionar a la enfermedad de tuberculosis como tal. La enfermedad de tuberculosis se da muchas veces, lo llegan a presentar personas que tienen en este momento el sistema inmunitario débil. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues hay que recordar que nuestro sistema inmunitario es el que nos protege de todas las enfermedades y que siempre está al pie de la lucha. Y cuando este se encuentra pues inmunocomprometido, se encuentra como batallando con otra enfermedad más, que puede ser por ejemplo un proceso gastrointestinal, pues está enfocado en eso y llegamos a tener contacto con una persona infectada con la enfermedad, nos llega a contagiar y hay que recordar que esta enfermedad se llega a transmitir por medio de gotitas de flush, que son estas que cuando estornudamos o tosemos, pues se llegan a salpicar. Es como saliva. Y bueno, ya que tienen la enfermedad presente, pues las personas empiezan ya a presentar los signos y síntomas de una manera determinada. Y como estos signos y síntomas son muy específicos, pues aquí ya se pide que igual sea la reacción a la prueba de tuberculina y pues esta tiene que dar positivo. Y bueno, en esta enfermedad, ya cuando tenemos la enfermedad de tuberculosis tal cual, se necesita tratar con un esquema muy largo y por eso pues los doctores que lo tienen que estar pendiente porque llega a ser cansado y los pacientes incluso se aburren de todo el tratamiento que se les debe de dar.
Y como les decía, pues como esta enfermedad se da con personas que tienen el sistema inmunológico débil, una de las personas, bueno, uno de los pacientes que más la llegan a presentar son quienes tienen la enfermedad del VIH-Sida, ya que pues su sistema ahí sí está demasiado débil y tienen más a adquirir la enfermedad y de que sea de alto riesgo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como comentaba Majo al inicio de la enfermedad, estos pueden ser ausentes, entonces vamos a encontrar pacientes asintomáticos. Conforme va avanzando la enfermedad, puede haber síntomas como, por ejemplo, ataque al estado general, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos y tos, que la tos es como tal el síntoma principal y más común de la enfermedad. Al inicio de la misma se puede encontrar una tos seca y conforme va avanzando se puede convertir en una tos productiva, es decir, con flemas, o en menor frecuencia de recurrencia, una tos con sangre. También otro síntoma que se puede agregar, pero este ya es un síntoma tardío, es la dificultad respiratoria o disnea, pero este correspondiendo con la afectación pulmonar va a ser el grado de gravedad de la disnea o de la dificultad respiratoria. Como tal, el cuadro clínico franco que nos hace sospechar que hay una tuberculosis pulmonar es la presencia de esta tos productiva con flemas o con sangre durante 2 o más semanas. Las personas más susceptibles a adquirir tuberculosis pulmonar son aquellas que tienen compromiso inmunológico, como comentaban anteriormente. Entonces, los factores de riesgo están más que nada encaminados a aquellas enfermedades, comorbilidades o aquellos hábitos que van a bajar las defensas del sistema inmune, como por ejemplo, la infección por el VIH, las neoplasias, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, los medicamentos, pero medicamentos inmunosupresores, es decir, que bajan esas defensas inmunitarias, también la desnutrición y finalmente el tabaquismo. Bien, ahora tenemos a lo que son las medidas de prevención, hacia cómo vamos a prevenir esta enfermedad de tuberculosis. Y pues bueno, de las principales medidas tenemos de primera instancia la vacunación en niños con la vacuna BCG, que esto se aplica a los niños recién nacidos y posteriormente cuando los niños están en una edad de 6 a 5 años, cuando apenas van a entrar a la primaria. Entonces, es importante aplicarles esta vacuna. ¿Por qué? Porque nos va a prevenir lo que son complicaciones de tuberculosis. Dentro de las complicaciones son la meningitis, sería una meningitis tuberculosa, y también la tuberculosis miliar. Entonces, se recomienda la vacunación en niños. Otra de las medidas de prevención sería un control epidemiológico. Una vez que se ha detectado alguna persona que tiene tuberculosis, se manda se registra al centro epidemiológico y ellos van a realizar lo que es la búsqueda de quién está enfermo y van a tratar de aislar a esa persona y para que no esté en contacto con con las demás personas que lo rodean. Otra de las medidas sería el aislamiento y también el uso del cubrebocas, pero principalmente hacia el paciente el uso de este cubrebocas, ya que, pues como lo he mencionado anteriormente, este se puede transmitir por medio de tos o gotistas de flush, que serían las partículas de salivas que salen de los pulmones. En aislamiento se recomienda que los pacientes estén aislados por lo menos unos 15 a 20 días, ya que este es un periodo de alto contagio y cuando está más activo la enfermedad, entonces sería recomendable aislarlos por este tiempo. También se ha visto que una alimentación balanceada ayuda a subir los niveles del sistema inmune y que no esté deprimido. Entonces, una alimentación bien balanceada sería una medida de prevención adecuada. Otra de las que tenemos y por última sería la higiene.
Principalmente hay que estar limpiando lo que es el área donde ha estado el paciente y estar limpiando todos los objetos que ha estado tocando, donde ha estado aislado. Entonces hay que tener cuidado con esta enfermedad y esas serían las principales. Bien, ahora vamos con las pruebas diagnósticas. Como podemos ver en esta diapositiva, se pueden enlistar varias y sin embargo podemos encontrar otras muchas más. Pero las que se encuentran aquí pueden ser las más solicitadas. Sin embargo, también debemos determinar que hay subniveles en estas mismas. Es decir, la baciloscopía vamos a encontrarla como el gold estándar o como el número 1 para el diagnóstico de la tuberculosis. ¿Qué quiere decir esto? Que va a encontrarse mediante el estudio del esputo o cualquier otra prueba en donde se puede identificar este tipo de bacilos que causan la tuberculosis. Como podemos ver, en la esquina superior vamos a encontrar que se ven unas rayitas color rosita. Esos son los bacilos. En esta imagen también podemos encontrar ejemplificado lo que es la tinción Scheel-Nielsen, que es una cierta tinción la cual va a hacer que se identifique mucho mejor los bacilos. Por lo tanto, pueden ser buenos estudios diagnósticos. El cultivo se puede encontrar en el segundo puesto. Es muy específico y puede ayudar demasiado al diagnóstico, sino cuál es la desventaja de este estudio, porque no es el primero si es muy específico, ya que tarda en valorarse de 4 a 6 semanas, entonces realmente si la infección la dejamos pasar mucho tiempo en lo que determinamos si es este tipo de bacilo, pues podemos llegar a un estadio muy tardío, muy riesgoso o de alto riesgo. Por lo tanto, el cultivo se puede hacer de forma secundaria. ¿Y esto para qué nos sirve? Para, como se puede ver posteriormente, las siglas PFS. Eso quiere decir prueba de fármaco sensibilidad. Eso nos va a ayudar a que el cultivo, aparte de poder desarrollar lo que son los bacilos, vamos a encontrar e identificar si son sensibles a ciertos fármacos. Esto con la idea de que si es que llegara algún paciente que ya tuvo en algún momento tuberculosis o tiene tuberculosis y no puede ser, o no se ha recuperado en su totalidad con el tratamiento que se le esté dando, es importante realizarle este tipo de estudio o de prueba para identificar qué tipo de fármacos son los que pueden ayudar a erradicar ese tipo de patología, en este caso los bacilos. Finalmente vamos a encontrar lo que es la radiografía, que podemos observarla ahí. Se pueden encontrar, por ejemplo, en este caso, un caso de tuberculosis latente. Eso se va a encontrar lo que son, pues, entre comillas, como bolitas. Y es donde se pueden encontrar acumulados los bacilos. En el caso en el que se llegara a romper este reservorio, es donde se empieza a esparcir por todo el pulmón y empieza a causar daños. Esto es importante que se evite y se erradique. Y finalmente vamos a encontrar lo que es la prueba de tuberculina. Esta prueba de tuberculina es muy habitual, solía ser de las más empleadas y podría decirse también que hoy en día son de las más empleadas. Sin embargo, cabe resaltar que, como ya lo ha mencionado nuestro compañero anteriormente, Alexis, en México y en principales países que tienen cierto riesgo de desarrollar tuberculosis, se le aplica lo que es la vacuna de la BCG. Eso quiere decir que nos va a dar una cierta inmunología o, bueno, una cierta resistencia y ¿cómo se dice? Pues nos va a ayudar a erradicar ese tipo de enfermedad si en algún momento tuviéramos contacto con ese tipo de bacilo. Entonces, al inyectar este antígeno de tuberculina, obviamente esperamos a que se cree una pápula, como se puede ver en la imagen. Sin embargo, evidentemente, si nosotros ya tuvimos esta vacuna, se va a exacerbar un poco más lo que es la pápula, ya que tenemos obviamente este tipo de anticuerpos en nuestro cuerpo y lo va a sobreexpresar, lo cual puede llegar a ser un falso positivo. Por lo tanto, no se llega a utilizar, sin embargo, puede ser una medida alternativa para el diagnóstico.
Y finalmente vamos a encontrar lo que es el tratamiento. El tratamiento gold standard, es decir, el más empleado, se va a usar durante 6 meses un esquema combinado de isoniazida, rifampicina, y se va a suplementar con otros 2 en los primeros meses, que puede ser piracinamida y etambutol. En algunos casos también se puede utilizar lo que es otro tipo de medicamento, que es la streptolicina o algo así, no recuerdo bien el nombre del medicamento. Sin embargo, estos 4 son los más empleados y se deben utilizar cuando la infección o la patología es por primera vez, o sea, nunca se ha tratado. Cuando ya ha tenido algún caso de tuberculosis o ya ha sido tratado con ese tipo de esquema, es importante realizarse lo que ya habíamos mencionado, la prueba de farmacosensibilidad, para identificar si es que los medicamentos están haciendo efecto, si algunos bacilos aún siguen siendo sensibles a ese tipo de medicamentos o necesita cambiarse el esquema completamente para poder erradicarlo. Y finalmente recordarles que la vacuna BCG es importante para la prevención. Si bien no es un tratamiento, se podría decir, en el momento, es importante que se ponga desde el nacimiento del bebé para evitar lo que es, pues, cuadros severos de esta enfermedad. Y ya pues por nuestra parte eso ha sido todo. Estas son nuestras referencias bibliográficas que utilizamos el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y si tienen alguna duda, pues no duden en preguntarnos en el chat o ya sea prendiendo sus micrófonos. Y gracias por estar aquí.